¿Y si te dijera que uno de los ríos más antiguos está empezando a mostrar un lado oscuro que nadie esperaba? Desde hallazgos inquietantes hasta monstruos que han encendido alarmas globales, hoy exploraremos los descubrimientos más aterradores que la naturaleza nos ha estado advirtiendo por mucho tiempo. Número 12. Dhaka, Bangladesh. A pesar de lo que uno pueda imaginarse al oír la palabra contaminación, esta se presenta en muchísimas formas. Quizás solo piense en ella en su forma física, como cuando tira basura al suelo en lugar de tirarla al cubo de la basura. Sin embargo, como se observa en lugares como Dhaka, puede ser algo muy diferente. Y aquí me refiero a la contaminación del aire. Ese es el problema que enfrenta la ciudad, por no hablar de todo el país, Bangladesh. Debido al crecimiento del país y a la falta de atención a las energías limpias y a la reducción de la contaminación, la calidad del aire es una de las peores del mundo. Y tienes que pensarlo así. Cuando hueles algo malo en el aire, te tapas la nariz y reaccionas. ¿Por qué apesta? Bueno, aquí hay contaminantes en el aire que pueden dañar gravemente a las personas si se inhalan en exceso, por lo que ciudades como Dhaka son conocidas por la gente que anda con mascarillas constantemente. Y esto ocurría mucho antes de cualquier pandemia. ¿Pero qué tan grave es realmente? En Estados Unidos, la EPA considera que 9 microgramos por metro cúbico es el estándar de contaminación del aire sin riesgo de daños graves. Por lo tanto, cualquier valor superior se convierte en un problema. La buena noticia es que hemos desarrollado un sistema de gestión de la calidad del aire. En Dhaka, Bangladesh, se registraron 77,1 microgramos por metro cúbico tan solo en 2024. Así es. Es más de 8 veces superior a la calidad mínima del aire para no perjudicar a nadie, lo cual es realmente pésimo. ¿Pero cómo se llegó a ese punto? Como muchas de las entradas de esta lista, proviene de diversos factores, como las emisiones de los vehículos, las cargas industriales y el uso generalizado de hornos para fabricar ladrillos. Todo esto se ve agravado por la ausencia de regulaciones ambientales estrictas y su aplicación. Y no hay que olvidar que Bangladesh es un país en crecimiento, lo que significa que consumirá más combustible y generará más emisiones en un futuro próximo para intentar mantener el ritmo de su propio crecimiento. Por lo tanto, el aire se contaminará aún más y sus habitantes tendrán que afrontar un problema realmente grave. Número 11. Lahore, Pakistán. La contaminación del aire en la segunda ciudad más grande de Pakistán, Lahore, se ha disparado. Voy a volver un poco a la contaminación atmosférica porque este tipo de contaminación puede propagarse de muchas maneras. Antes, la ciudad se limitaba a respirarla, y eso puede ser perjudicial. Pero uno podría darse cuenta de ello con solo caminar por la ciudad. En contraste, un lugar como Lahore, Pakistán, tiene una contaminación atmosférica muy visible debido al smog que literalmente los cubre. Los habitantes de Lahore están impregnados de historia de diversas épocas. Más de 14 millones de personas viven aquí y es la provincia más animada de todo el país. Para ellos, la vida nocturna adquiere una forma muy diferente, ya que los mercados y otros eventos especiales los animan a salir y a ser parte de la cultura. Sin embargo, especialmente en 2024, hubo una quinta temporada en la que la gente tuvo que esforzarse para desplazarse, la temporada de smog. El frío contribuyó a niveles récord de smog, tan grave que el gobierno tuvo que imponer restricciones sobre cuándo podía descender el smog por la noche. La situación era tan tóxica que se les pidió a los ciudadanos que se quedaran en casa después de las 8 de la tarde. Se prohibieron las barbacoas al aire libre en los restaurantes, se cerraron los zoológicos y los monumentos históricos, así como los museos. El país no había experimentado un cierre de este tipo desde la pandemia mundial, lo que demuestra la seriedad con la que se lo tomaba el gobierno pakistaní. En cuanto a la gravedad de la situación, el índice global de calidad del aire indicó que cualquier temperatura superior a 150 es insalubre, y en esta zona se alcanzó un valor de 1100. Tampoco es algo reciente. Llevan años con este problema. Una persona incluso comentó que no han tenido buena calidad del aire desde 2021, y esa es una de las principales razones por las que los hospitales de Pakistán están llenos de personas, tanto jóvenes como mayores, que padecen graves problemas de salud. Número 10. Patna, India. India es un lugar del que podría hablar por muchas razones, debido a la contaminación que ha existido allí y que ha sido causada por ella a lo largo de los años. Y cuando se tiene una población de más de 1.000 millones de personas, bueno, eso implica una gran cantidad de basura y otros contaminantes que gestionar. Sin embargo, al igual que otras ciudades que he mencionado hasta ahora, esta es conocida principalmente por su contaminación atmosférica, y un vistazo a algunas fotos del lugar lo demuestra, ya que el aire denso y contaminado bloquea literalmente la vista de la ciudad. Para ser justos, no es tan malo como Lahore, ya que su índice de calidad del aire es de tan solo 300. Sin embargo, recuerden que cualquier valor superior a 150 se considera insalubre,
lo que significa que es muy peligroso respirar el aire en este lugar. El smog es denso y cubre gran parte del área, lo que dificulta mucho evitarlo. Para combatirlo, el comisionado de la ciudad intentó implementar diversas iniciativas para limpiar ciertos lugares que contribuyen a la capa de smog. Incluso señaló que están realizando varios turnos para garantizar la limpieza de los espacios públicos, lo cual es una buena medida. Pero también se podría argumentar que es demasiado tarde para empezar ahora. Después de todo, si bien el clima, al igual que en Pakistán, es una razón clave para la persistencia de la nube de smog, no es la razón de su origen. La insalubridad general de la zona contribuye a todo esto, y resulta bastante poético, en un mal sentido, que la ciudad solo esté prestando atención e intentando solucionarlo cuando sus ciudadanos se encuentran ahora en grave peligro. Pero, de nuevo, se podría decir que es la condición humana. Una frase para esto podría ser: no es mi problema hasta que literalmente lo es. Número 9. Delhi, India. Bienvenidos a Delhi, India, considerada por muchos como la ciudad más contaminada del mundo. ¿Cómo se puede medir algo así? Bueno, se puede observar a través de los diversos tipos de contaminación que existen en este lugar. Si se puede ver a través del smog, o simplemente se puede ir a un hospital dedicado a personas con enfermedades relacionadas con la contaminación. Así es, los habitantes de Delhi están tan contaminados por la contaminación de la ciudad que necesitan un lugar especial para recibir tratamiento. Así no es como se supone que funcionan los hospitales. Igualmente grave es que el hospital lleva apenas un año instalado, y los analistas afirman que el smog y otros contaminantes solo empeorarán con el paso de las estaciones, sobre todo en invierno. Cuando CNN estaba haciendo un reportaje sobre este hospital y los problemas generales de contaminación, un hombre fue al hospital en autobús y se ahogó incluso antes de entrar. Comentó que le era imposible respirar, y seguro que no es la única persona en ese lugar que ha dicho algo así. A finales de 2024, la capa de niebla era aparentemente tan densa que ni siquiera se podía distinguir el día de la noche. No solo eso, sino que los aviones tuvieron que ser redirigidos porque era difícil aterrizar sin poder ver el área literalmente frente a ellos. Incluso cuando el gobierno local declaró una emergencia médica e instó a la gente a quedarse en casa, eso no es una opción para muchos, ya que todavía tienen que ir a trabajar. Arriesgan sus vidas solo para mantener a sus familias, incluso si eso significa terminar en este hospital contaminado. Número 8. Río Sangriento canadiense. En 2020, mientras la pandemia apenas comenzaba a paralizar el mundo, este río se tiñó de rojo por culpa de la tinta de computadora. Al parecer, había una fábrica cercana que almacenaba la tinta en barriles rojos, y un par de ellos se perforaron, lo que provocó que la tinta se filtrara al alcantarillado cercano, lo que a su vez la vertió en el río. Tras el reporte del derrame, se enviaron agentes al río para su limpieza, ya que no es algo deseable allí. Una investigación reveló que no existía peligro inmediato para la fauna local, y que el incidente se extendió por casi 16 kilómetros. Finalmente, se determinó que aproximadamente 400 litros de tinta roja se habían vertido en el cauce. Número 7. Tesoros de los buscadores de lodo. Hablé del río Támesis en la primera entrada de hoy, pero algo que no mencioné es que, en realidad, es un sitio histórico donde se puede encontrar todo tipo de artefactos, si se tiene licencia para ello. El último hombre no se metió en problemas por extraer el hueso, ya que creía que estaba informando sobre una posible persona recientemente fallecida, pero hay personas conocidas como buscadores de lodo que se adentran en el río Támesis y se sumergen en el agua y el lodo para intentar encontrar reliquias del pasado que puedan estudiarse. Hay personas muy dedicadas a quienes les encanta hacer esto simplemente para encontrar fragmentos de historia que se perderían si no los encontraran. Uno de estos hallazgos fue un zapato de niño descubierto en la orilla del río, del que se dice que tiene unos 600 años. Nunca sabremos quién era el dueño de este pequeño zapato, pero cuenta la historia de la gente común de Londres, un hallazgo que no se esperaría que apareciera en las noticias de la noche, y aún así se convirtió en una parte importante de la historia. Número 6. Fiesta del té de esqueletos. La siguiente historia empieza aterradora y luego se convierte en algo bastante divertido. En Arizona, un buceador recorría unos manantiales cercanos cuando se topó con lo que creyó que era un esqueleto humano. Para ser claros, en realidad era un esqueleto humano, pero luego surge un giro inesperado. Naturalmente, la persona terminó llamando a la policía y temiendo lo peor, y fue entonces cuando la policía envió a un buzo a investigar, con una cámara para mostrar lo que había bajo el agua. Al observar más de cerca, les esperaba un hallazgo asombroso. Sí, había 2 esqueletos humanos ahí abajo en el agua, solo que eran completamente falsos. Y lo que es más importante, estaban montados para que pareciera que estaban tomando el té bajo el agua. Incluso estaban sentados en sillones y llevaban gafas de sol. Lo más probable es que se tratara de algún tipo de intento de arte experimental, ya que a mucha gente le encanta hacer este tipo de cosas bajo el agua,
y sin duda es un hallazgo único cuando buceas y ves algo así. Sin embargo, para que quede claro, no deberías hacerlo sin avisar a alguien. No querrás perder tiempo ni recursos intentando comprobar si estas obras de arte son en realidad restos humanos. Número 5. Delfín de río antiguo. De algo falso a algo antiguo. Ahora hablaremos de un fósil de delfín de río en el río peruano. Este fue un hallazgo bastante reciente, ya que se descubrió en 2018, pero finalmente se reveló por completo en 2024. Como pueden ver, se trata de un cráneo de delfín de río bastante intacto. Una de las particularidades más singulares es que este delfín de río data de hace unos 16 millones de años y fue uno de los habitantes del río Amazonas. Un elemento aún más curioso es que, al examinar su árbol genealógico, el pariente más cercano es otro delfín que reside en la India, lo que hace que uno se pregunte cómo la familia se dispersó tanto. Este tipo de hallazgos puede no parecer aterrador al principio, pero nos recuerdan que no lo sabemos todo sobre el mundo antiguo y que aún quedan muchos seres por aprender. Por lo tanto, es de esperar que se descubran más cosas como esta en los próximos años. Número 4. Naufragio en el río Mississippi. Anteriormente, les mostré algunas cosas que se revelaron cuando el nivel del agua del río bajó demasiado. Este tipo de cosas suceden en todo el mundo, incluyendo el imponente río Mississippi cerca de Baton Rouge, donde se redescubrió un naufragio en 2022 después de que el nivel del agua bajara drásticamente. Antes de que se pregunten si se trataba de algún tipo de barco con tesoros, como los que a veces se encuentran en la costa, les diré que no lo es. Muchos creen que fue un ferry popular hace unos siglos. Este tipo de barco se utilizaba para transportar personas por el río, ya que no había puentes ni otros vehículos que facilitaran el viaje. El SS Brock Hill fue un ferry que se hundió en 1915 durante una fuerte tormenta. Se construyó alrededor de 1896 y era un buque de doble casco de aproximadamente 30 metros de eslora y entre 9 y 12 metros de manga. Se utilizaba para transportar pasajeros y carga entre Baton Rouge y Port Allen. Cuando el nivel del río bajó tanto, aproximadamente el 80% del buque quedó expuesto, lo que atrajo a numerosos visitantes e historiadores deseosos de examinar esta pieza de la historia marítima. Sin embargo, esa misma exposición también generó inquietudes sobre la conservación. Surgieron informes de personas que sustraían artefactos del sitio, lo que llevó a las autoridades a recordar al público que el naufragio es, en realidad, propiedad estatal y que tomar objetos es ilegal. Obviamente, hoy en día, los transbordadores no se usan tanto, ya que la gente ha superado la necesidad de este tipo de transporte, pero en aquel entonces era una necesidad para desplazarse. Número 3. Mujer desaparecida. No voy a edulcorar la siguiente entrada porque es una verdadera tragedia. En Wisconsin, en 2016, se reportó la desaparición de una mujer que había salido con sus amigas una noche, se fue y nunca regresó a casa. Naturalmente, la policía la buscó basándose en su última ubicación más conocida, y fue entonces cuando la búsqueda se extendió a todos los aspectos de lo sucedido. Esto finalmente los llevó a buscar en el cercano río Mississippi, donde efectivamente encontraron a la mujer y la camioneta que conducía. Ambas quedaron sumergidas, y sí, la mujer falleció. Había estado en el bar la noche de su desaparición, así que esa podría haber sido la razón de su fallecimiento, por incapacidad física y por haber conducido accidentalmente su camioneta al río. Aunque parezca increíble, ocurre con más frecuencia de lo que se cree, y eso lo hace aún más aterrador. La historia de una persona desaparecida no quiere terminar así, y eso es lo que la hace triste y aterradora a la vez. Número 2. Esturión de 100 años. Ahora haré algo un poco más positivo. En Columbia Británica, Canadá, un pescador consiguió la captura de su vida. No solo capturó un esturión enorme, que haría feliz a cualquier pescador, sino que este pez en particular fue identificado como de más de 100 años. Parte de la razón por la que el pescador pudo hacer esa afirmación no fue solo por el tamaño del esturión, que medía unos 3 metros, sino porque era dueño de una empresa pesquera y sabía que ciertas especies de esturión pueden superar con creces los 3 metros debido a su larga vida. El esturión blanco, que habita el río Fraser, es el pez de agua dulce más grande y longevo de Norteamérica. Puede vivir hasta un siglo, algo improbable para un animal como un pez. Número 1. El monstruo del lago Ness. Ahora, terminamos este vídeo con broche de oro, hablando del monstruo del lago Ness. Se dice que esta infame criatura reside en Escocia y es uno de los cuentos más famosos del hombre moderno, sobre todo porque mucha gente cree en la existencia de Nessie y ha hecho todo lo posible para demostrarlo. Técnicamente, los lagos no son ríos, sino más bien lagos. Sin embargo, debido a la prevalencia de la leyenda del monstruo del lago Ness, han surgido multitud de historias sobre la criatura y sus semejantes en diversos ríos de todo el mundo, incluyendo incluso el río Támesis en Londres. Esto demuestra que la humanidad no teme contar grandes historias cuando cree firmemente en algo,
a pesar de que nunca se ha encontrado una prueba válida de la existencia del monstruo del lago Ness. ¿Cuáles te parecieron más aterradoras? ¿Y cuáles no fueron tan terribles? Nos vemos en el próximo vídeo.